Estamos de regreso con más de Mega Noticias. Gracias por continuar con nosotros y como ya se lo adelantaba, está listo nuestro experto en la materia para poder desmenuzar este tema que hemos puesto sobre la mesa, que son las entidades sin control respecto al emplacamiento, porque son muchos los casos, aunque hay algunos que son estrellas, digamos, en este aspecto. Juan Carlos Enciso, el contador público, presidente de la Comisión de Impuestos Locales de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Bienvenido a este espacio de Mega Noticias. Muchas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas vemos gracias. los datos donde las ciudadanas, los ciudadanos optan en muchas ocasiones de cuando detienen un vehículo, de cuando quieren hacer este trámite en cualquiera de las entidades, no hacerlo en el lugar en donde compran el vehículo, sino optan por otros. En este caso, el mayor ejemplo que pudiéramos llegar a tener es Morelos, para evitar hacer ciertos pagos. Estaríamos hablando de una evasión de impuestos, estamos hablando de que estos estados no deberían de permitir esta situación. ¿Qué nos dice? Efectivamente, Mitzi, es una medida que como mal ciudadano, evitan el pago de impuestos, ¿no? Es un deber constitucional el pagar los impuestos no solo a la federación, sino también en el estado donde radiquen. Y muchos que radican en alguna entidad, al ver el costo de la tenencia, pues optan por simular radicar en otros estados y emplacar en estados donde no se paga la tenencia, ¿no? Que es precisamente, como tú nos comentas, el estado de Morelos. El sistema de Morelos, control vehicular, por ejemplo, ya decidió poner un candado en ese sentido en la Ciudad de México. Esta medida, en donde te dice ahora la Ciudad de México, si tú compras tu vehículo aquí, tienes que emplacar aquí, o si no, serás sancionado. ¿Esta medida debería de llevarse a otras entidades también, contador? Yo creo que sí, porque esa es una medida que está muy tierna. Ya desde el año 2020 la Ciudad de México ha estado modificando su código fiscal para que, para efectos locales, se considere el domicilio fiscal el que se tenga también para efectos federales. Sin embargo, eso aplica únicamente esa legislación en territorio de la Ciudad de México, ¿no? Si una persona compra su vehículo en la Ciudad de México, forzosamente la agencia va a emplacarlo con el domicilio de la Ciudad de México. Pero si otras entidades no se unen a este esfuerzo, pues será muy fácil acudir a otro estado a comprar su vehículo, ¿no? Porque al final la ley de la Ciudad de México aplica únicamente a la Ciudad de México. Sin embargo, el estado de Morelos se ha unido en parte al reemplacar, a pedir que se reemplaquen todos los vehículos y solicitar como un documento adicional la póliza de seguro, es decir, debe de comprobar no solo que radica o tener un domicilio en el estado de Morelos, sino también la póliza de seguro debe estar domiciliada en el estado de Morelos. ¿Qué otras implicaciones se tiene, contador, para los estados en donde los contribuyentes deciden emplacar en otro, pero también para los propios contribuyentes que están decidiendo hacerlo en otros estados que no es en donde adquirieron el vehículo o en donde tienen un vehículo en uso? Porque escuchamos, autoridades que señalan este tema del emplacamiento o el reemplacamiento, dependiendo de sea el caso, es un tema también de seguridad y la gente no lo está tomando así, sino lo está tomando como una recaudación de impuestos. No, yo pienso que efectivamente el reemplacar una unidad lo que hace es actualiza el padrón, porque muchos ciudadanos compran, venden automóviles, van por el cuarto o quinta ocasión que lo venden y nunca actualizan realmente quién es el propietario, ¿no? Entonces, para temas de seguridad yo creo que es algo que se debe de hacer. Obviamente el costo de la placa pues tiene un valor que es el que se está recaudando, ¿no? Entonces,
más allá de los fines fiscales que pudiera tener un reemplacamiento, creo que la parte de seguridad es muy importante, ¿no? Inclusive el Estado de México tiene un programa ya también de algunos años en donde si cumple ciertos requisitos, ese emplacamiento va a ser gratuito. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos ciudadanos no acuden dentro del periodo que deben de hacerlo y obviamente se salen de la norma y tienen que pagar ese emplacamiento, ¿no? Entonces, creo que es un tema de seguridad. Uh-huh. Oiga, ¿y cuál es el impacto fiscal para el contribuyente? El impacto fiscal respecto al reemplacamiento pues es mínimo y como les comentaba, en el Estado de México es gratuito. En algunas otras entidades como Morelos, que también lo hicieron, y otras entidades, pues, su costo es mínimo, siempre y cuando estén al corriente de todas sus obligaciones, que no tengan multas, que no tengan adeudos, que no tengan infracciones. En cuanto a la parte de la tenencia, se ha estado homologando a nivel nacional el pago de este impuesto, que es el 3%, dependiendo del estado, del valor del vehículo depreciado, ¿no? Y dependiendo de la entidad, se tienen estímulos. Por ejemplo, en la Ciudad de México no se va a pagar a tenencia siempre y cuando el valor del vehículo sea menor a 250,000 pesos, incluyendo IVA, y en el Estado de México son mayores a 400,000 pesos, se tendrá que pagar el impuesto, ¿no? Uh-huh. Oiga, históricamente, contador, sabemos también, y usted mencionaba, no es un tema de recaudación, es un tema también principalmente de seguridad. Sin embargo, sí, le reditúa a los estados. E históricamente hemos sabido que los estados recaudan poco, porque anuncian la condonación de la tenencia, por ejemplo, porque anuncian una serie de incentivos que les reditúan a su vez en época electoral. Pero ¿qué tendrían que estar haciendo los estados para que avancen en este sentido? Mira, la Ciudad de México es la entidad que vende más vehículos de todo el país. Tiene aproximadamente 4.7 millones de automóviles circulando y paradójicamente de recaudación, cada año se ha visto disminuida la recaudación por tenencia. Este año 2021 la iniciativa prevé una recaudación de 4.3 mil millones de pesos, cuando hace 2-3 años recaudaba 4.7 mil millones de pesos. Entonces ha ido disminuyendo esta recaudación. No obstante que es el estado donde se venden más vehículos. Precisamente por ello, si aquí es donde se venden más vehículos, entonces aquí deberíamos de estar emplacando más vehículos, y no es así. Entonces, sí es muy importante homogenizar qué es lo que se está haciendo en la metrópoli, que son los estados, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, etcétera. Están tratando de homogenizar estas legislaciones. Sin embargo, yo pienso que aún está todavía pendiente de hacer varias cosas. Por ejemplo, en el estado de Morelos tiene que ser más restrictiva el emplacamiento para únicamente residentes realmente de Morelos, y la Ciudad de México creo que ya ha estado haciendo lo propio, ¿no? Faltaría ya que el Estado de México también se sume a esto. Sin embargo, yo creo que sí falta todavía algo de tiempo para que podamos realmente, los que estamos en la Ciudad de México, tener placas de la Ciudad de México. Uh-huh. Sí, y por lo que regresamos al mismo punto, ¿no? También incluso por temas de seguridad. Contador, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Es importante conocer todo este tipo de situaciones que están ocurriendo y que los ciudadanos, bueno, pues no se presten a realizar este tipo de trámites en otros estados. Gracias, contador Juan Carlos Enciso, presidente de la Comisión de Impuestos Locales de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Mega Noticias.